Cuando piensas en lobos, ¿qué te viene a la cabeza? Como todos sabemos, en los mitos y cuentos de hadas los lobos suelen aparecer como los malos astutos y con ganas de matar. También están presentes en los cuentos de nuestra infancia, cuando un lobo feroz se disfraza de abuela para secuestrar a Caperucita Roja. Desde entonces hemos imaginado que los lobos son astutos, malvados y agresivos. Sin embargo, esta historia cambiará nuestra visión estereotipada de estas criaturas. Quizá no todos los lobos deban considerarse los malos de la historia. Esta historia trata de cómo una niña se pierde en el bosque, donde conoce a una loba preñada que la lleva sana y salva hasta su casa. La historia de una niña criada por una loba embarazada comienza con una bonita relación entre padre e hija. Vagar por el bosque es emocionante y hermoso, hasta que te desorientas y te pierdes. En este momento es cuando nos asustamos y empieza el peligro. Renée Walters tenía 5 años cuando se perdió sola en el bosque, porque desde muy pequeña tenía una personalidad curiosa y aventurera. Era consciente de las consecuencias de perderse en el bosque, pero como era atrevida y aventurera, las consecuencias a las que pudiera enfrentarse le importaban más bien poco. Su interés por la naturaleza y la vida salvaje le venía de su padre, Jeffrey, que era un entusiasta de la vida salvaje y un amante de la naturaleza. Cuando cumplió 4 años, Jeffrey empezó a llevar a su hija de paseo. Su pueblecito estaba rodeado de una gran variedad de vida salvaje y a menudo se veían pequeñas criaturas deambulando por el bosque. Ahí es donde empezó también el viaje, que terminó de una manera muy impactante. Su rutina consistía en levantarse temprano por la mañana, explorar el bosque e identificar juntos diversas especies. Jeffrey estaba encantado de poder compartir su afición con su hija, lo que hacía que su vínculo fuera aún más especial. A pesar de sus muchas aventuras, Jeffrey siempre advertía a Renée de que nunca debía adentrarse sola en el bosque. Le enseñó las maravillas del mundo exterior, pero también le advirtió de que podía ser muy inseguro. Adentrarse en el bosque no es algo corriente y hay ciertas reglas que debes seguir para evitar cualquier percance. Durante 1 año y medio también le enseñó a no molestar a la fauna ni alejarse demasiado del camino principal para estar a salvo. Sin embargo, un día ocurrió algo terrible después de que Renée decidiera saltarse la regla más importante que le había enseñado su padre. Jeffrey había dejado a su hija en casa con su madre mientras él estaba fuera de la ciudad. La niña de 5 años se aburría al pasar los fines de semana en casa todo el día y echaba de menos el tiempo de calidad que solía pasar con su padre explorando el bosque. Como ella también tenía intereses similares a los de Jeffrey, sentía como si el bosque la llamara cuando contemplaba desde la ventana de su cocina los preciosos árboles y las pequeñas criaturas como las ardillas que entraban y salían de los arbustos. Su curiosidad aumentó y no pudo resistirse. Renée quería ser precavida y obedecer los consejos de su padre, pero estaba demasiado fascinada. Cuando su madre subió a ducharse, ella salió silenciosamente de su casa. Ella y su padre habían caminado juntos cientos de veces por el bosque, así que estaba segura de los senderos que había. Sin embargo, su confianza empezó a perderse cuando caminó durante 30 minutos y se dio cuenta de que no encontraba el camino habitual que su padre le había enseñado. Aquí es cuando todo empieza a ir cuesta abajo. La niña está perdida en el bosque, es vulnerable y ni siquiera tiene la fuerza suficiente para protegerse de especies malvadas. Renée estaba asustada porque estaba empezando a oscurecer y si no volvía a casa enseguida, ¿quién sabe lo que le pasaría en ese bosque? ¿Quién podría encontrar a la niña en el bosque de noche? Renée se alteró después de otros 15 minutos de exploración porque se torció el tobillo. No podía dejar de llorar porque se sentía indefensa y desesperada, pero sabía que llorar no la ayudaría a salir de esta situación. La niña se aferró a su chaqueta para mantenerse caliente mientras se sentaba junto a un árbol en un pequeño claro. Las lágrimas corrían por su rostro y estaba agotada de tanto caminar. Al final se quedó dormida sin saber lo que le esperaba. Cuando la niña de 5 años abrió los ojos se sobresaltó.
Había un lobo grande como los de los cuentos. Se asustó mucho y pensó en pedir ayuda. Fue entonces cuando recordó lo que su padre le había dicho sobre los lobos. Los lobos solo te harán daño si te cruzas en su camino. Te verán como una amenaza. Sin embargo, si te ocupas de tus asuntos, no te harán daño. Mientras el lobo seguía observándola, se dio la vuelta y empezó a alejarse. La niña se sintió aliviada, pero entonces vio que el lobo se volvía y la miraba. Pensó que intentaba indicarle que la siguiera. La niña se recompuso y empezó a seguir al lobo con el tobillo bueno. Después de caminar un poco, René se dio cuenta de que se acercaba al linde del bosque. Corrió rápidamente cuando encontró el sendero que utilizaba su padre. La joven estaba rebosante de alegría por estar por fin en casa, pero sabía que no lo habría conseguido sin la ayuda del lobo que había conocido. René quiso dar las gracias al lobo por haberla guiado, pero ya era demasiado tarde y lo único que podía recordar era que al lobo le faltaba una oreja. ¿Quién iba a pensar que también habría un segundo encuentro entre el lobo y la niña? Parece que tuvieron una conexión especial. Probablemente el lobo nunca se sintió amenazado por la niña y por eso la ayudó. René informó a sus padres de la experiencia irreal que había tenido con el lobo, que no le causó ningún daño, es más, la ayudó a llegar a casa. A sus padres les costó creerlo, por lo que supusieron que la niña se había creado un amigo imaginario y no se lo tomaron en serio. Cuando cumplió 11 años se había convertido ya en una niña inteligente. René y su padre siguieron explorando y disfrutando de la vida salvaje. El padre de René, Jeffrey, la llevó a una corta aventura cuando estaba trabajando en un pequeño proyecto y quería recuperar unos planos muy valiosos del bosque. Como padre e hija compartían un vínculo especial de intereses similares, René se unió a su padre en su proyecto privado. Es entonces cuando algo extraordinario volvió a suceder en la vida de René. Padre e hija se adentraron en el bosque, como hacían con frecuencia. Como de costumbre, René quería ir por delante y descubrir cosas por su cuenta. Normalmente no se alejaba demasiado, pero en esta ocasión una diminuta ardilla atrajo su atención. Mientras seguía a la pequeña ardilla, volvió a perder el rastro y se perdió en el bosque como hace unos años. La niña llamó desesperadamente a su padre, pero no pudo oírlo ni verle. Intentó deshacer sus pasos con la esperanza de encontrarlo, pero no sabía que tendría un déjà vu cuando de repente oyó un gruñido aterrador y al mirar, un lobo estaba de pie a unos metros de ella. Era como si volviera a ser la misma niña de 5 años. Al ser la segunda vez que se encontraba en aquella situación, René mantuvo la calma porque sabía que ese lobo no estaba realmente interesado en ella y que si no hacía nada podría tener la suerte de escapar. El corazón de René empezó a acelerarse cuando vio que el lobo se acercaba a ella. Esperaba que perdiera el interés y se fuera. Pero pronto se dio cuenta de que no era un lobo cualquiera, porque vio que le faltaba la oreja izquierda. Reconoció inmediatamente que se trataba de su viejo amigo que anteriormente le había salvado la vida y al que antes quería dar las gracias. El lobo se acercó a ella, la tocó con el hocico y la acarició suavemente, lo que demuestra que su amigo lobo no la había olvidado. René nunca había visto a un lobo tan amistoso y compasivo. Le dijo: «Hola, amigo mío». Se dio cuenta de que tenía la barriga hinchada y comprendió que estaba embarazada. René también se dio cuenta de que estaba gravemente herida. Su pata trasera tenía una herida muy grande. Para ayudar a la loba, empezó a deshacer sus pasos para pedir ayuda. Su padre oyó su voz y corrió hacia ella. Al principio, intentó coger a René y huir cuando se percató de la presencia de la loba. Pero René intervino y le detuvo. Pero cuando vio la herida de la loba, Jeffrey pensó que su hija estaba siendo ingenua por suponer que se trataba de la misma loba imaginaria de la que había hablado todos aquellos años. Puede que tuviera miedo, pero como amante de los animales no podía dejar que la loba sufriera tanto dolor mientras estaba embarazada. Por suerte siempre llevaba material de primeros auxilios como medida de seguridad. Se acercó para ayudar a la loba a pesar de su miedo, y ella lo observó tranquilamente con ojos brillantes. Jeffrey desinfectó y vendó cuidadosamente la herida. Antes de salir del bosque, Jeffrey se quedó mirando a su hija mientras tenía el animal salvaje en los brazos. Cuando llegaron a casa, no podían dejar de hablar de la asombrosa experiencia.
2 meses más tarde oyeron un aullido en el patio trasero y encontraron a la loba con sus 4 pequeños cachorros. Geoffrey y René ayudaron a una loba que estaba a punto de ser madre y se dieron cuenta de que no habría llegado a serlo si ellos no la hubieran ayudado. Esta historia es algo inusual y extraordinaria. Los lobos no siempre son como se menciona en los cuentos de hadas, y en la vida real también pueden ser amables, gentiles y serviciales. Sobre esta historia, ¿qué parte te ha parecido más interesante? Queremos saber tu opinión. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.